La semana económica, resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Presenta al economista Javier Vicens Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica, hidroterapia. Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. El placer de tenerlo en nuestros estudios al economista estrella de esta radio. Javier Vicens, ¿cómo le va? Hola Guille, buen día. Feliz cumpleaños atrasado. Sí, se les pasó, se les escapó, pero bueno. Es porque habíamos dejado los mandos a cargo de la joven guardia. Claro. Y se le pasan por alto esas cas. Son están en lo importante. Nosotros cumplimos un año y ya dijimos, otro año más, qué bueno. Los chicos no tienen la urgencia del calendario. Estoy contento de estar acá nuevamente en los estudios de la Gospel, que es como mi casa. Bueno, qué añito que estamos teniendo, ¿no? La verdad, ¿no? Previsible. Sí, previsible. Sí. No es que seamos una lumbrera en No, previsible todos estos. Lo nuevo, lo último, lo más actualizado es que mientras que cobrarle impuestos a los más ricos es inmoral, están anunciando que le obligan a la clase media a usar sus ahorros para pagar los impuestos, ¿no? Sí. Y esa es la lógica que guía este gobierno. ¿Vos te acordás, por noviembre del año pasado, cuando se estaban en discusión los distintos planteos, programas económicos, las propuestas? Yo me acuerdo primero a Patricia Bullrich diciendo, vamos a salir con los ahorros de la gente. Sí, ¿Vos te acordás? ¿No? Es esto. Y después hablamos acá que el plan, básicamente, el plan tenía un riesgo muy importante, el plan de Milei. O sea, primero era una distribución regresiva del ingreso, que eso era de movida, ¿no? Era lo que iba a pasar, con liberar los precios, la devaluación, que es en definitiva lo que ocurrió, y hemos tenido en estos primeros 7 meses de gobierno una distribución muy regresiva del ingreso que los reflejan, por ejemplo, los distintos indicadores del INDEC, como es el coeficiente de Gini y la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, que ha crecido de forma alarmante. Estaba en 19 veces y pasó 23. Era muchísimo. Los que más ganan hoy 23 veces más que los que menos ganan. El primer decil del último. No me lo acuerdo, pero sí que es mucho el salto. 19 años. Muchísimo. El ideal dicen que es 7, los países nórdicos. Nosotros son 23. 23. ¿No? Y eso en tan solo 7 meses. Eso era casi seguro que iba a pasar. Y después hablamos de otra cosa que era el riesgo, que era la destrucción de capital. Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora. No sé si te acordás en noviembre que hablábamos de eso. Sí. Entonces, ahora lo que tenemos es destrucción de capital, es decir, si dicen, no es el ahorro de la gente el que va a poner para pagar impuestos, ¿no? Porque hay empresas que, yo veía hoy los datos sobre concursos preventivos de crisis, cómo han aumentado. Sí, estamos en el riesgo de... Bridgestone se presentó en concurso preventivo de crisis. Grandes, pequeños, y a mí siempre me preocupa más la pyme. No digo que no me preocupe la gran empresa, pero la pyme, que es la generadora del empleo en la Argentina, es la que no tiene la espalda para aguantar. ¿Y qué capital? ¿Con qué ahorros va a salir la pyme? A ver, la lógica de los impuestos, ¿no? Que al gobierno dice que que es inmoral cobrar impuestos. La lógica de los impuestos, y quienes nos estén escuchando, comerciantes, empresarios, es pagarlos cuando vos tenés producción, cuando hay actividad productiva, ¿no? Y lo que te está proponiendo el gobierno es salir, meter la mano en algún ahorro que tengas, vender algo que tengas para pagar impuestos, cuando debería ser, yo pago los impuestos porque me está yendo bien. Es la lógica del funcionamiento del sistema capitalista, o debería ser al menos esa, del productivo, no el de la especulación. Y mientras tanto, los datos de la economía, ¿cuál es a mí lo que... O sea, te dicen esto, pero esta es la salida. Así se sale. Yo creo que al
candidato al Nobel no debería ser Milei. Si el candidato al Nobel con estos planteos de salir de la crisis con apreciación cambiaria, porque esto lo que están diciendo es apreciación cambiaria, porque dice el peso fuerte, sí, es dólar barato, ¿no? Bueno, va a ser único en la historia económica argentina que vamos a salir de una crisis como la que vive la Argentina desde hace muchos años con dólar barato. Yo no lo vi nunca. O sea, cuando salimos de la crisis del 2001, se salió con un dólar caro, no barato. Entonces, que Caputo tendría que ser el candidato al Nobel, si eso es lo que pasa, que creo yo que no va a pasar. No. Pero además esta semana se terminó confirmando que Argentina está mudando sus reservas en oro a Inglaterra porque en la crisis de confianza los bancos del mundo, para seguirle prestando, le dijeron, bueno, depositá tu reserva en oro y vamos a analizar. Digamos, es otro golpe a la desconfianza al modelo económico. No es que están mudando los lingotes de oro o las reservas en oro por una cuestión de protección especial. No, lo están mudando porque se lo está exigiendo el mercado mundial. Ya no les creemos más, no les prestamos más, ¿no? Hay una salida generalizada de los activos argentinos. O sea, nosotros tenemos venta de acciones, venta de bonos, riesgo país subiendo. Se parece tanto al 2018, ¿no? ¿Te acordás? Sí. ¿No? Salida, no me quiero corrida contra el peso, tomando medidas los viernes. Si vos tenés un ministro anunciando el fin de semana ante la apertura de los mercados, no es porque está todo bien, es porque está todo mal. Y van corriendo por detrás, ¿no? Hay improvisación y desconcierto. Eso es lo que tenemos hoy. Y vos y acá yo quiero parar un poquito con esto y salir un poco de la coyuntura. Pero déjame decir algo. Imagínate si Cristina o Alberto hubieran salido a decir, tienen que vender sus dólares para pagar impuestos. Estaríamos con los medios escandalizados. Pero serían tapas, estaría la cantidad de columnistas, periodistas, todo el mundo. Y acá, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿No? Bueno, ahora yo voy a esperar a ver qué pasa en la sociedad rural de Buenos Aires. Porque nosotros acá tenemos apreciación cambiaria, retenciones a los mismos niveles de antes, y los que tienen para aguantar parados arriba de los silo bolsa sin liquidar, ¿no? Y no pasa nada, no se dice nada. Bueno, vamos a ver qué se dice este fin de semana, porque a ver, acá es muy fuerte el golpe también para el sector agropecuario con este esquema de apreciación cambiaria y retenciones altas. Bueno, esta semana entrevistamos a un representante del sector y nos dijo que hasta ahora solo han sido anuncios y nada que mejore las condiciones del campo. Pero igualmente por cuestión ideológica nosotros lo seguimos bancando. Claro. Bueno. Vamos a tocar lo ideológico. Y yo digo, parece que me voy a salir un poco de la coyuntura porque he visto, uno está en las redes sociales, ve lo que se debate, lo que se discute, y está muy en boga hablar de la crítica de los del palo, ¿no? El fuego amigo. Sí. La crítica de los liberales, ¿no? Como Kachanovsky, más Latón, que el simpático tuitero. ¿Cuál es el problema? El problema es que no son liberales estos. Los que nos gobiernan. ¿No? Ahora, con todas estas medidas de intervención en el mercado de cambios, no son liberales. A ver, el problema es la teoría que nos trajo hasta acá. Y es justamente la del liberalismo en lo económico. Entonces hay que poner muchos énfasis en marcar que la crítica de los liberales es una crítica tramposa. Porque te dicen que no estamos en esta situación porque no hicieron lo suficiente, o porque no hicieron lo que debían, o porque no son liberales. Y el problema es de fondo, el problema es la teoría, el problema es el librito que están aplicando. O sea, el librito de... a ver, ¿cuál es el problema? Que el librito es más radical que Kachanovsky, ¿no? Y la génesis del plan
Entonces, eso es lo que a mí me genera la incertidumbre. Pero si ellos no creen en otra cosa, y es ideológico el problema, la génesis del plan está mal. ¿Cómo vamos a salir de acá? Y eso es la angustia que produce un gobierno como este, ¿no? Yo le puse el título a la columna de hoy, La economía del gordo Dan. ¿Lo tenés al gordo Dan? Sí, por supuesto. Entiendo que ya se ha transformado, es Milei, la jefe o el jefe, Karina, y el gordo Dan es el triunvirato que nos gobierna. Claro. Porque pone y saca funcionarios. O sea, el que critica se va, ¿no? ¿Y cómo es la economía del gordo Dan? Es sesgada, es violenta, es insensible, es poco empática, es improvisada. En definitiva, la economía del gordo Dan es la economía de los liberales, del liberalismo en lo económico, ¿no? Es la economía del desorden del mercado. Y lo que nosotros tenemos en estos momentos es las principales variables económicas a merced del mercado financiero. Dólar, tasa de interés, de lo único que hablamos, ¿no? Salarios. Nada de producción. Nada de producción, pero desordenado, todo desordenado. Y el gobierno que va tomando para complacer al mercado, al Fondo Monetario. Por eso digo, se parece tanto al 2018, tanto, pero tanto, y el gobierno insistiendo. Lo raro, Javier, es que por estas razones, el panelista Milei lo descalificaba con argumentos sólidos a Caputo, y decía que era el peor ministro de la Argentina, y después lo encumbró como el mejor. Va a quedar en los libros de historia. Sí, yo creo que sí, Caputo, sí. Sí, va a quedar en los libros de historia, pero no justamente por ser el mejor ministro. Va a quedar en los libros de historia por lo que fue en el 2018 y por esta segunda oportunidad, que yo no digo que se la da Milei a esta segunda oportunidad. A esta segunda oportunidad se la da parte del pueblo argentino. Porque debería haber hecho ruido que Caputo vuelva a ser ministro de Economía de la Argentina después de haberse patinado 50.000 millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, interviniendo en el mercado de cambio como intervino, que no fue intervenir, fue poner los dólares para que se los lleven. Algo de eso estamos viendo ahora, algo de eso, en menor magnitud porque la Argentina está quebrada, menor magnitud, ¿no? ¿Cómo se sale de acá? Esa es la pregunta. Voy a dejar eso para la columna. ¿Cómo sigue esto? ¿No? Bueno, ¿cuáles son las esperanzas del gobierno? Que aparezcan los dólares, ¿no? La esperanza es el blanqueo, el RIGI, el FMI, los organismos multilaterales de crédito. ¿Cuál es la esperanza para salir de acá? ¿Cómo se sigue? Esta es la economía del gordo Dan, es la economía del desorden, es la economía no sabemos bien para dónde vamos, es la economía de que me corre el arco el mercado todos los días, es la economía de la alquimia financiera, es la economía de no tener previsibilidad, es la economía de los liberales en lo económico. Y resalto siempre lo económico porque es en lo único que supuestamente son liberales. ¿Cómo seguimos? La verdad, no tengo la respuesta con este gobierno, cómo se sigue. Seguramente las cosas van a ir de mal en peor, por más que el presidente festeje que en un mes el campo le dio vuelta a una estadística, como es la de crecimiento de la actividad económica. En ese sentido, pareciera que hay una especie de complicidad acuerdista, ¿no? Porque he visto muchos economistas, no del fuste de usted, periodistas económicos, celebrarlo, esa mejora. Cuando todos nos damos cuenta que esa mejora que el campo generó es porque el año pasado fue muy malo. El mismo argumento que se utiliza es decir, bueno, podés comparar la recuperación post pandemia porque habías caído al piso. Bueno, si vos tenés un año pésimo de sequía, como fue el año pasado, para el campo, es lógico que los números del campo mejoren porque este fue un año bueno. Hay algo, es apretar los datos para que confiesen lo que uno quiere, ¿no? Metodológicamente hablando, ¿no? Un error. Mira, datos para los que pueden confundirlo los títulos. Yo ayer veía la columnista de economía de Canal 12 Córdoba.
hablando de esto. No sé si está bueno decir, pero yo no Laura podía creerlo. Loco es. Sí, viste cuando se te cae la pera, viste, vos decís, no puede estar diciendo esto. Se viene la recuperación, decían. Bueno, creció el campo, 120% más o menos, en una cuestión estadística. Construcción menos 22 interanual, industria menos 14 y comercio menos 11 interanual. Y a esta columnista se le escaparon estos números. Y el salario no crece. Que me expliquen cómo va a crecer la economía si no crece el consumo, si no crece la inversión, porque la inversión no crece, si hay un ajuste en el gasto público, y lo único que crece son las exportaciones. Pero ojo, porque los valores internacionales de los commodities están en caída. Entonces tenemos otro problema ahí, que es el frente, que en definitiva sigue siendo el problema, el frente externo. La economía no es fiscal o monetaria o fiscal o cambiaria, la economía es un sistema. Y se hace, y ese es el problema del librito. Cuando vos el librito solamente está prestando atención a lo fiscal, que yo no digo que no haya que atenderlo, hay que atenderlo. O a lo monetario, no digo que no haya que atenderlo, hay que atenderlo. Ahora, el sector externo, es decir, lo que le vendemos al resto del mundo, la política cambiaria también forma parte de la macro. Entonces, aquellos que dicen que la macro está bien, no, la macro está como el traste. Bueno. Disculpame la expresión, Guille. Sí, la última referencia para que haga el cierre de su columna. Un vecino de Banda Norte, Guillermo de Banda Norte, acaba de recibir la factura de gas, pagaba 6.000, ahora va a pagar 26.000. Un oyente del programa, Laura, hola, me acaba de llegar la boleta de PEC, 100.000, igual gasto de otros años en consumo. La boleta anterior era de 30.000, el primer vencimiento es el 2 del 8. ¿Sabes qué te dice el presidente con eso? No importa, porque la inflación núcleo está bajando, te dice. A ver, otra vez, usamos los datos como nos conviene. Sí, la inflación núcleo es la que no tiene en cuenta los tarifas a los servicios públicos, la estacionalidad. Está perfecto, sí está bajando, o la mayoría está bajando, pero la gente la factura la tiene que pagar. Y ahí está pegando la inflación en servicios. Porque el gobierno decide tener esta política tarifaria. Que yo no digo que no hacía falta ajuste, sí, hacía falta ajuste, pero la gente tiene que poder pagar la factura. ¿Eso no forma parte de la ecuación que usan los libertarios para ver cómo se sale? ¿No? Por eso digo, y cierro, la economía del gordo Dan, la economía de la falta de empatía, la economía de la improvisación, la del desorden del mercado. Y la Argentina no necesita gordos Dan para salir de esta crisis. Es más, no salimos con los gordos Dan, salimos con acuerdos, con consensos y con políticas claras y con planificación, que no es nada de lo que hoy estamos viviendo. Placer de verte, Javier. Igualmente, muy contento de estar acá. Tengamos todos los días tu aporte, porque es necesario, para que nos ayudes a entender lo inentendible. Un abrazo.